Si te dijera que existe un reloj profético que lleva miles de años marcando cada segundo hacia el regreso de Jesús y que ese reloj cada día se acelera muchísimo más, señales que vemos hoy en día como guerras, rumores de guerra, crisis globales, alianzas de paz, no son casualidades, sino parte de un plan divino. Y ese plan fue anunciado hace miles de años. Mientras tú y yo vivimos nuestras vidas diarias común y corriente pensando en el trabajo, la familia, en cada proyecto y cada meta que tenemos, hay una nación en el Medio Oriente que está gritando con todas sus fuerzas que el tiempo se acaba y las profecías se están cumpliendo. Hoy vamos a descubrir juntos todo lo que significa el epicentro de todo esto que es la nación de Israel. Y para guiarnos en esta conversación estaremos nada más y nada menos que con el pastor y evangelista Jaciel Rodríguez, presentando su más reciente libro, que lo tenemos por aquí, Israel, el reloj profético de Dios. Jaciel, bienvenido, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Mi hermana, muchas gracias, muchas bendiciones. Estamos bien, gracias a Dios. ¿Cómo están ustedes? Estamos muy contentos de tenerte nuevamente aquí con nosotros, tal y cual lo anunciamos, ¿te acuerdas la vez pasada? Que Sí, esperábamos que no fuera ni la primera ni la última vez y aquí te tenemos nuevamente con nosotros. Y cuéntanos, Jaciel, sabemos que tiene por título Israel como el reloj profético de Dios? Cuéntanos qué te llevó a escribir este libro, si es una continuación del primer libro que escribiste o cómo llegó para este momento, como le decimos, histórico. bueno, lo curioso es que tenía en contrato, o sea, lo que teníamos preparado con la editorial Vida era sacar otro libro. Teníamos en mente otra idea que era completamente distinta. Eh, Sin embargo, antes de comenzar a escribir, sentí de Dios que el segundo libro más bien debía ser acerca de Israel. Y hablé con los hermanos de la editorial y fueron tan complacientes y comprensivos y lo percibieron igualmente así. Y fue de esa manera que comenzamos entonces a trabajar en el segundo libro, el libro que tienes en mano, que es Israel, el reloj profético de Dios. Este libro, eh, de cierta manera, sí es una continuación del otro, aunque no, me explico. El primer libro que se llama Apocalipsis, que dice la Biblia acerca de las profecías del fin, en ese libro nos dedicamos a explicar el 95% de las profecías del fin en un lenguaje bien cómodo y bien sencillo. Sin embargo, uno de los temas tan importantes de la profecía del fin es el comprender el papel de Israel en esa profecía. ¿Cuál es el plan de Dios para con Israel? Y en el primer libro no tuvimos, digamos que suficiente eh, espacio para poder hablar más acerca de Israel. Y eso es lo que hacemos en este segundo libro. Nos enfocamos específicamente en el plan de Dios para con Israel desde principio a fin. Eso es algo que le ha sorprendido a algunos y es que el libro no comienza hablando de la profecía. El libro comienza hablando desde Abraham, el padre de la fe, porque para poder comprender por qué Dios todavía sigue teniendo un plan con Israel, hay que comprender la promesa que Dios le dio a Abraham. Y es por eso que en el libro comenzamos explicando el plan de Dios con Israel desde el principio, desde que habló con Abraham, Isaac, Jacob, los tiempos de rebelión, los tiempos de deportación, en qué momento de la profecía se encuentra Israel en estos momentos. Eh, Ahí explicamos todo ello de la pausa profética y sobre todo explicamos en el libro cuál es el plan de Dios para con Israel en el tiempo del fin y qué significa eso para nosotros como iglesia. Por eso se llama el libro Israel, el reloj profético de Dios. ¿Por qué le llamamos así? Porque Cristo habló de la higuera de Israel como una señal y él dijo, mirad la higuera y los árboles. Y eso significa que Israel sería una señal para la iglesia. Los pasos que se dieran en Israel serían una señal
contundente para la iglesia, para saber que estaríamos cercanos, como creemos que estamos ahora, del regreso de Correcto. Cristo. Por eso, en el libro hablamos acerca del plan de Dios para Israel, pero eh, el enfoque es que el libro sirva de inspiración para la iglesia, no solo para Ujú. tener conocimiento, sino para prepararnos y crecer en nuestra comunión con Dios. Digamos que como un despertar para la iglesia, ¿no? Porque sabemos así el que, así como hay iglesias que están apercibidas justamente como tú lo estás hablando, también ciertamente observamos también muchas iglesias dormidas o quizás mucho pueblo enfocado en tantas cosas y como tú muy bien lo dijiste, así como no viendo ese reloj, no viendo las señales. Y precisamente de eso se trata nuestra próxima pregunta. ¿Qué señales concretas de las que habla la Biblia estamos viendo cumplirse ante nuestros ojos? ¿Qué señales podemos decir esto es lo que está pasando hoy y mucho pueblo no se ha dado cuenta de esto? Una de las señales que no podemos pasar por alto y de las más contundentes es lo que sucedió el 14 de mayo del año 1948, cuando después de tantos siglos de que los judíos estuvieran esparcidos por el mundo entero sin patria y sin casa y sin hogar, pues que regresaran a su tierra y que se estableciera el Estado de Israel después del año 70, cuando vino el general Tito a guerra romana y destruyó Jerusalén. Y los años posteriores, los israelitas fueron, digamos que, esparcidos por el mundo entero. Y lo que aconteció en el año 1948, creemos que no es casualidad, fue un evento profetizado ampliamente en la palabra, es el cumplimiento en parte también de la profecía del Valle de los Huesos Secos. Yo haré que vengan y se reúnan, y una profecía contundente, porque creemos que ese evento es lo que dio inicio, digámoslo así, a esa cuenta regresiva que nos anuncia de que Cristo viene pronto, porque Cristo dijo, la generación que vea esto, estas cosas, será la generación que vea las profecías siendo cumplidas, por lo cual creemos que somos esa generación. Ese es el primer evento. Segundo, segunda señal profética que está pasando en medio nuestro son las guerras y rumores de guerras y me quiero enfatizar específicamente en el Medio Oriente, lo que está pasando, todos estos rumores de guerras, conflictos, amenazas de una tercera guerra mundial. Todo esto no es casualidad, es una señal profética porque la Biblia lo que profetiza es que el mundo iría de mal en peor. Y cuando la Biblia presenta que el anticristo, dice, cuando la Biblia profetiza que el anticristo se va a manifestar en el tiempo final con la apertura del primer sello, es curioso que él salga prometiendo paz y seguridad. Y el hecho de que proponga una paz y seguridad es porque el mundo estaría completamente en lo opuesto: guerra, temor, conflictos, grandes dilemas geopolíticos, y es lo que estamos viendo. Y como tercera señal, que viene esto muy fresco, muy reciente, en esta semana, este lunes, se acaba de firmar un acuerdo de paz en el Medio Oriente, poniendo aparentemente fin a la guerra entre Israel y Hamas, o Israel y Gaza, y trayendo supuestamente un acuerdo de paz en el Medio Oriente propuesto por Donald Trump, también el yerno suyo, en fin. La razón por la cual he mencionado muchas veces lo de supuesta paz es porque yo creo que este acuerdo de paz que acaba de acontecer es un tipo profético, es un símbolo profético de lo que va a acontecer en el tiempo final. Así como se ha propuesto ahora y se ha creado un acuerdo de paz, así también cuando se manifieste el anticristo, habrá un acuerdo de paz y seguridad para el mundo entero, no solamente para el Medio Oriente, pero será algo contundente y será una falsa paz, un acuerdo falso de paz y seguridad. Y cuando miramos lo que está pasando en el Medio Oriente, estos conflictos, este acuerdo de paz y seguridad, la gente clamando que haya paz y seguridad, un solo gobierno, no podemos negarlo, no podemos ser ciegos, no podemos ser ignorantes. Todo esto es señal o señales de que Cristo viene muy pronto, sin duda alguna. Claro que sí, Jaciel. Y ahora que mencionas todo lo que está sucediendo con lo del Tratado de Paz que hizo hace poco, pues que en el medio estaba en los Estados Unidos con el presidente Donald Trump,
Sabemos que dentro del discurso lo que llama más la atención y digamos lo que más se habló precisamente fue de paz y seguridad. Y realmente para estas personas que no creen en la Biblia, que piensan que la Biblia es simplemente una ilusión o un libro lleno de fantasía o algo, una vez más podemos comprobar que la Biblia es real, que esta Mm. palabra profética que fue escrita hace muchísimos años atrás cobra vida día tras día ante nuestros ojos. Créeme que eso fue una de las cosas que a mí personalmente más me impactaron porque más nos confirman que lo que dice la palabra de Dios es real. O sea, tal cual como nos dice la palabra, que cuando hablen de paz y seguridad, y qué casualidad que todo lo que hablaron prácticamente dentro de este tratado y dentro del discurso fue precisamente de paz y seguridad. Entonces, nada de esto realmente, como tú muy bien lo dijiste, nos debe sorprender. Antes como debe ser un recordatorio de los tiempos que estamos viviendo. Jaciel, muchas personas actualmente, o digamos muchos cristianos, mencionan que el Israel, el cual está ante nuestros ojos, no es el Israel bíblico. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta nueva tendencia que hay tanto en las redes sociales como en algunas partes diciendo que Israel no es el pueblo de Dios, el Israel actual? ¿Y cómo debemos responder ante algunos cristianos que están afirmando o que se identifican con esta, digamos, afirmaciones? Bueno, curiosamente, los mismos que dicen que Israel ya no es pueblo de Dios y que Dios terminó con Israel para siempre, son los mismos que están errados en tantos puntos de la escatología. Es por eso que yo digo que para comprender la profecía del fin, uno de los puntos tan importantes que hay que entender es el plan de Dios con Israel. Dios no ha terminado con Israel. Y es por esto que hemos creado este libro, porque mucha gente tiene una idea falsa y tristemente los que más están ocupando en las redes sociales hoy en día son personas escépticas a todo esto. A tal nivel que he visto a cristianos hablando mal de Israel. Romanos 11 es un capítulo fundamentalísimo para que podamos entender cuál es el plan de Dios con Israel. Justo esta semana estaba tomando notas de algunas cosas de ese capítulo 11 de Romanos que el Espíritu Santo estaba ministrándome. Y es un capítulo tan importante porque en ese capítulo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, revela cómo Israel fue endurecido en la soberanía de Dios. Dios permitió que Israel fuera endurecido, primero para provocarles a celos por los gentiles y segundo para que la salvación se abriera a nosotros los gentiles, como enseña la palabra en Juan capítulo 1. Lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En ese capítulo 11 de Romanos se explica eso. En ese capítulo 11 de Romanos se muestra entonces la pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo entonces? Y responde Pablo: de ninguna manera. Y más adelante en el capítulo, él enseña diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, esta verdad que ha acontecido a Israel. Endurecimiento, habla del endurecimiento del corazón, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y entonces todo Israel será salvo. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Esa palabra en parte significa que el juicio que Dios trajo sobre Israel de que no comprendan el Evangelio no será para siempre, sino que tendrá un día cuando Dios quitará el juicio. ¿Cuándo? O sea, que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, que sean salvos todos los gentiles que han de ser salvos, y entonces dice la Biblia: todo Israel será salvo. Y ese Israel no habla de la iglesia, habla específicamente, como vemos en Romanos 11, del linaje de Abraham, lo cual significa que Dios permitió que Israel fuera endurecido para abrir un paréntesis, que es el paréntesis de gracia para los gentiles, que no éramos parte de la ecuación,
pero que Dios en su gracia nos abrió las puertas de salvación. Pero cuando la iglesia se levantaba al cielo, creemos por la palabra, y la Biblia lo enseña, que entonces Dios va a reanudar su plan de salvar a todo Israel. No significa que los que hayan muerto van a ser salvos, no, no. Significa que los israelitas que estén vivos para ese tiempo de la gran tribulación, los 7 años, tribulación y gran tribulación, Dios va a tratar con ellos para que sean salvos. ¿Cómo? ¿A través de la ley? No, a través de la gracia, a Amén. través del reconocimiento de Cristo Jesús, a través de la fe, como enseña la palabra, enviaré a ellos espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí y a quien traspasaron, por lo cual Israel sigue siendo el pueblo de Dios, solo que están endurecidos ahora mismo. Y es un juicio, pero que no será para siempre. Cuando la iglesia sea levantada, entonces Dios va a reanudar su plan con Israel. Por eso la iglesia tiene que amar a Israel, orar por Israel y entender que hay promesas y profecías para ellos que todavía no se han cumplido. Amén, amén. Gracias, Asier, por esa respuesta. Y hablando, pues, de precisamente esas profecías que no se han cumplido, eh, ¿cuáles son las que faltan por cumplirse? Claro, bueno, falta por cumplirse la abominación desoladora, que eso habla específicamente acerca del anticristo. Lo que pasa con las profecías del fin es que muchas veces tienen varios cumplimientos a través de la historia. Por ejemplo, Antíoco Epífanes fue un tipo de anticristo. Aquel asirio que vino, que se presentó, ofreció una cerda en el templo judío. Fue un tipo de anticristo. Pero hay una profecía acerca de cómo el anticristo confirmará el pacto. Esa es otra de las profecías. Habrá un pacto total de paz y de seguridad en el Medio Oriente, muy parecido a lo que acaba de acontecer ahora, cosa que no ha pasado a través de tantos siglos, pero cuando el anticristo se manifieste, él va a engañar a Israel y van a crear un pacto que va a unir todo el Medio Oriente y las naciones enteras bajo un solo gobierno. Número dos, va a acontecer a la mitad de los 7 años la abominación desoladora. Número tres, Israel va a ser perseguido por el anticristo. Se van a manifestar los dos testigos, no se ha manifestado aún. Se van a manifestar los 144.000 escogidos por Dios. Y todo Israel será salvo. Son tantas profecías que aún no se han cumplido sobre Israel, y sobre todo no se ha cumplido la profecía que dio el ángel a Daniel de las 70 semanas. Dice, he venido para hacerte saber lo que es para tu pueblo, para tu gente. 70 semanas. Y dice, después de esto, y habría acerca de una serie de promesas, como que no habrá más pecado, como que va a haber una justicia perdurable. La Biblia profetiza que Israel será puesta como cabecera de montes. ¿Eso está pasando ahora? No. Israel es aborrecido por las naciones, es odiado por sus vecinos, no es cabecera de montes aún en cuanto a lo político. Por eso faltan profecías por cumplirse, como esa. Cuando Cristo regrese, Él va a regresar con la iglesia, a salvar a Israel, y vamos a reinar con Cristo desde Jerusalén para el mundo entero, y ahí es que se cumplirá la promesa de que Israel será hecha cabecera de monte, será la capital del mundo, y las naciones vendrán a Israel a ofrecer sacrificios a Dios. Amén. Jaciel, ¿cuál es el papel central de Jerusalén? Sabemos que esto siempre ha sido también el conflicto porque quieren tener Jerusalén, ¿verdad? Sabemos que hay una cúpula que es donde año tras año los musulmanes van a hacer su respectiva tradición año tras año a este lugar. Y si no estoy mal, es una de las razones por las que también no se ha construido o poder reconstruido el templo. Y también sabemos que Jerusalén hace poco, precisamente el presidente Trump, pues por medio de él la nombraron como la capital de Israel, que eso no sucedía desde hace muchísimos años. ¿Cuál es el papel central de Jerusalén en todo esto? O sea, en los eventos del fin de los tiempos, y por qué esta ciudad es tan importante. Bueno, es importante pues por todo lo que representa, pero
¿Cuál es el papel central que esta ciudad tiene? Mm, mm. Lo que sucede, mi hermana, es que todo lo que tiene propósito recibe ataque. Todo lo que tiene propósito es un blanco en la mira del ataque espiritual. Es por eso que eh, cada vez que Dios quiere hacer algo, en el mundo espiritual es como que se percibe que algo va a acontecer. Y hay tantas profecías que hablan acerca de Jerusalén, que es por eso que el diablo ha querido tomar posesión de esa ciudad tantas veces. Como bien dices, una de las razones principales por las cuales no se ha construido el tercer templo es por la mezquita de Omar, que está donde cree que estaba el segundo templo. Sin embargo, hay una profecía que habla de que el patio será entregado a los gentiles. Y eso es posible que sea un haz de luz para entender que es posible que cuando el anticristo se manifieste, él hará de alguna manera que pueda coexistir la mezquita de Omar en el patio del templo judío. Y por eso la profecía dice, el patio no lo miras, ha sido entregado a los gentiles. Entonces, Jerusalén es el epicentro de las profecías. En Jerusalén fue que Cristo Jesús entró para cumplir con la profecía en ese, como se llama, Domingo de Ramos. Ese día, curiosamente, se estaba cumpliendo la semana 69 de la profecía a Daniel. Por eso se habla de que entraría el Mesías y matarían al Mesías, lo entregarían. Pero también Jerusalén es el epicentro de la profecía del fin. Cuando Cristo venga, la palabra enseña que Cristo pondrá sus pies en el monte de los olivos, que queda justo frente a Jerusalén, por la Wow. puerta oriental. Y cuando Él ponga sus pies en el monte de los olivos, el monte se partirá en dos y se va a hacer una gran llanura. Y entonces Cristo Jesús entrará a Jerusalén por la puerta del Mesías, que es la puerta oriental, que está cerrada hoy. Y cuando Él entre, quizás con el terremoto, esa puerta se abre y es ahí que se cumplirá el salmo: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Por eso es que Jerusalén es el epicentro de la profecía del fin y por eso es que tiene tanto ataque. Y si hay personas mirando la transmisión y están teniendo ataques, es porque en el mundo espiritual se huele, se siente de que carga propósito. Así que sigue caminando al frente, que Dios tiene planes contigo. Amén. Y bueno, para todas las personas que están allí conectadas y que las que recién se están conectando y que no saben precisamente o tienen una idea de lo que estamos hablando de el libro más reciente de Jaciel, Israel, el reloj profético de Dios. Y si ustedes quieren aprender muchísimo más de cada una de estas profecías y mucho como, yo sé que como yo, muchos de ustedes también tienen muchas preguntas, pues van a aprender muchísimo más porque este libro tiene aproximadamente 11 capítulos tiene y donde nos habla precisamente, como lo decía Jaciel, de Abraham, el padre de la fe, cómo surge la nación de Israel, la apostasía de Israel, las 60 semanas de Daniel, que hay muchas personas que tienen ciertas dudas acerca de esto, el Mesías de la simiente de Abraham, crucifíquenlo, la pausa profética, los huesos secos vivirán. Hacia este capítulo llama mucho la atención. ¿Qué nos puedes resumir un poquito de este capítulo? Como hay en unas pequeñas palabras. En la profecía de Ezequiel 37 se habla acerca de que el profeta vio un valle lleno de huesos secos. Y el Señor le dice luego, estos huesos secos son la casa de Israel. Así que ahí está hablando en esa visión acerca de Israel. Y es curioso cuando el Señor le dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta dice, Señor, solo tú, Jehová, lo sabes. Esa pregunta hablaba de que esa resurrección parecería a la vista humana como algo imposible, que es lo que ha pasado cuando después de que Jerusalén fuera destruida, como ya dijimos, en el año 70, siglos pasaron sin que Israel tuviera patria. Pero Dios había dicho, ¿vivirán estos huesos? Y esa pregunta, y aún sí, en el poder eterno de Dios.
Y es curioso cuando el Señor manda al profeta a profetizar para que haya vida. Es curioso que la restauración ocurre en dos etapas. Primero, el profeta profetiza y le dice, huesos secos, oíd palabra de Dios. Y cuando él profetiza, hay un temblor y los huesos se unen, cada hueso con hueso, tendones crecen y la piel crece y se puede ver que ya no eran huesos secos, ahora eran, eran cadáveres, pero con piel, con hueso, con tendones, pero faltaba en ellos vida. Y es entonces que el Señor dice, profetiza al Espíritu. Y entonces el profeta dice, Espíritu de Dios, venga y sopla de los cuatro vientos. Y cuando el Espíritu Santo sopla de los cuatro vientos, Él sopla vida sobre esos cuerpos y ahora tienen vida y se levantan y son un ejército grande, dice la palabra, en extremo. De la misma forma que esa restauración en la profecía tuvo dos etapas, así también la restauración de Israel tiene dos etapas, una política y una espiritual. La política aconteció en el 48. Los no, eran huesos que fueron esparcidos, pero volvieron a su tierra, tuvieron otra vez una bandera, una patria, un hogar, un himno, un nombre y se levantaron. Pero falta en ellos vida, Mm, falta en ellos el soplo del Espíritu Santo, porque todavía no han reconocido a Cristo Jesús como el Mesías. No lo han amén. reconocido, por eso son la mejor inteligencia del mundo. Dios los guarda, Dios los protege, pero falta en ellos lo más importante, la revelación del Hijo de Dios. Pero no nos equivoquemos. Cuando Amén. la iglesia sea levantado al cielo, dice la Biblia, yo enviaré a ellos espíritus de oración, de gracia y de oración. Y será en ese entonces que el Espíritu Santo soplará sobre ellos y van a tener revelación de que el Mesías no es el anticristo, es aquel Yeshua HaMashiach que ellos crucificaron hace 2000 años atrás, pero que regresará otra vez para salvarlos a ellos del anticristo y darles vida y vida eterna en abundancia. Amén, gracias al cielo. Oye, yo sé que era muy difícil resumir tanta información, pero créeme que hice una de boca para que las personas que están allí súper pendientes, mire, tienen que adquirir este libro. Me encanta mucho el capítulo 9, el gran conflicto geopolítico en el Medio Oriente, que es precisamente de lo que estábamos hablando, Sí. la tribulación, el fuego de la prueba para Israel y la restauración de Israel.